No todos los ruidos que escuchamos tienen una explicación lógica. Fue lo que descubrió Sebastián cuando se mudó a vivir a un departamento en la colonia San Rafael. Hola, me llamo Sebastián. Nací en el 89 y me crié en la colonia San Rafael. Bueno, al principio la verdad en Ecatepec y después ya me mudé a la San Rafael, por ahí de los años 90. Como mis papás trabajaban, mi abue venía a cuidarnos, nada más que no se podía quedar hasta que mi mamá llegaba porque ella vivía en Ecatepec todavía y le quedaba muy lejos el camino, sobre todo porque todavía no había metro que conectara esa zona con la ciudad. Yo tenía 10 años y mi hermana Sofía tenía 8 cuando nos tuvimos que mudar, porque el departamento le quedaba a mi mamá como a 10 minutos de su trabajo. Como pasábamos mucho tiempo solos, mi hermana y yo aprendimos a distinguir todos los ruidos de la casa aún antes de aprendernos la dirección. Sabíamos qué crujido era el del ropero de mi cuarto, cuál el de la tubería del baño, conocíamos el quejido de las vigas cuando el vecino caminaba enojado en su departamento y el rasguido de las ramas del pirul contra la ventana de la cocina. A veces nos gustaba apostar, era nuestro juego favorito, ver quién le atinaba primero al ruido, pero hubo uno que nunca pudimos identificar. Era un roce, como de tela arrastrándose por el pasillo, un susurro suave, casi imperceptible. Siempre comenzaba como a las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a meterse, y también era la hora en la que mi abuelita nos persignaba y se iba, aunque primero nos hacía prometerle que no nos íbamos a ir a ningún lugar ni le íbamos a abrir a ningún extraño. Mi mamá se iba a las 7 de la mañana a la fábrica de costura y regresaba hasta las 9 de la noche. Mi papá manejaba un taxi, pues él la verdad es que ni tenía horario, a veces coincidía con nosotros, a veces no. Mientras los esperábamos, Sofía y yo nos quedábamos viendo la tele de la sala. Ni siquiera pensábamos en salir a jugar con otros niños porque pues éramos los dos únicos de la cuadra, entre un montón de adultos que trabajaban. El roce comenzó un martes de octubre, apenas 2 semanas después de que nos mudáramos. Estábamos viendo El Chavo, pero Sofía levantó la cabeza de repente y me preguntó, ¿oíste? Era la frase que siempre usaba cuando empezábamos con nuestro juego de reconocer los ruidos. Pero ese día yo no tenía ganas de jugar. Así es que aunque ya me sabía de memoria el capítulo del Chavo, le dije que no había escuchado nada. Pasaron los días y el ruido se empezó a volver constante, siempre a la misma hora, siempre en el pasillo que llevaba a los cuartos. Lo extraño era que, por más que Sofía y yo habíamos buscado de dónde podría venir, no dábamos con el origen. No le quise decir a ella, pero el ruido me empezó a dar miedo. Justo por eso, porque no tenía sentido. Claro que a esa edad no lo veía así, solo me daba la sensación de que algo no estaba bien. Un par de veces cuando subí el volumen de la tele para ahogar el ruido, sentía que el rosa se detenía justo detrás del sillón donde nos sentábamos, y el aire se ponía espeso, y el olor a tierra mojada, ese que tanto me gustaba, de pronto se volvía como ácido o metálico. Lo cierto es que el ruido no llegaba hasta el sofá. Una tarde Sofía estaba dormida en el sillón y yo me fui al baño. Para llegar tenía que cruzar el pasillo y entonces el roce comenzó justo cuando pisé la primera loseta, como si arrastraran una sábana. Pero no había sábanas en el piso, el pasillo estaba vacío. Caminé más rápido con el corazón pegándome el pecho. Al llegar a la puerta del baño me detuve, no sé por qué. Tuve la sensación de que alguien me observaba y entonces volteé. Y ahí, al fondo del pasillo donde estaba la puerta del cuarto de mis papás, semiabierta, vi algo. Me pareció que era una mano pequeña que se asomaba por la rendija con los dedos curvados. Entré al baño, cerré con seguro y me quedé ahí sentado en la taza temblando hasta que escuché la voz de doña Chole, la vecina que se había hecho amiga de mi abue y que venía a vernos cuando ella se iba. Doña Chole gritó desde la entrada que nos había traído unos taquitos de canasta. Entonces sí me animé a salir y la puerta del cuarto de mis papás estaba cerrada. No le dije nada a mi hermana, no quería asustarla, pero esa noche cuando cenábamos mi mamá nos preguntó si habíamos entrado a su cuarto. No, ¿por qué? Le dije tratando de que no me temblara la voz. Tenía unas monedas en el buró para el mandado y ya no están. Las tuve que encontrar ahí debajo de la cama tiradas. Y también hizo una pausa viendo hacia el pasillo. No nos voy a regañar, ya sé que es aburrido, que estás solos, pero no entramos, insistí. Mira, Sebas, yo no les he enseñado a decir mentiras, ¿o sí? Y no es la primera vez que llego y están todas las cobijas revueltas. Y ahora hasta las monedas tiradas. No fuimos nosotros, ma, intervino Sofía al ver que mi mamá nada más me veía a mí con cara de enojo.
esa cara que todos en la casa conocíamos cuando ella se ponía de mal humor. Bueno, no lo vuelvan a hacer, intervino mi papá y pareció que eso terminaba la discusión. Pero no éramos nosotros. Pasaron las semanas y el roce se volvió nuestro acompañante. A veces cuando veíamos la tele sentíamos que alguien se sentaba en el suelo justo detrás del sillón, tan cerca que podíamos escuchar su respiración. Una respiración lenta, húmeda, como de alguien que duerme con la boca abierta. Pero lo cierto es que el ruido no estaba en el sillón, seguía viniendo del pasillo, de la habitación de mis papás. Sofía empezó a hablar sola. Al principio creí que eran juegos, pero una tarde la sorprendí en el pasillo parada frente a la puerta del cuarto de mis papás, susurrando. ¿Con quién hablas?, le pregunté. Ella volteó seria, con esos ojos grandes que tenía. Con la niña. Se me heló la sangre. ¿Qué niña? La que vive en el cuarto de mi mamá. Dice que tiene mucho frío, que quiere que la dejemos salir. Ella es la que hace las maldades, porque se siente triste ahí, pero no es que sea mala, ¿eh? Esa noche, mientras mis papás veían telenovelas, le pregunté a Sofía sobre la niña y le conté acerca de la mano que había visto en la puerta de la habitación de mis papás, lo de los ruidos. Ella me escuchó, pero no cambió su expresión y luego me dijo, no te preocupes, Sebas, ya no te va a molestar, ya no está encerrada, ahora se duerme conmigo. Me quedé mudo. Sofía sonrió, una sonrisa que no me pareció que fuera la suya, demasiado amplia para ella, demasiado extraña. Por eso ya no tiene frío, me dijo y se fue a la cocina por un vaso de agua. Esa noche no pude dormir, me quedé escuchando el silencio, esperando el roce, pero nunca llegó. Todo estaba quieto, demasiado quieto. A la mañana siguiente desperté con el grito de mi mamá. Sofía no estaba en su cama. Corrimos por toda la casa, la buscamos en el patio, en la azotea, en la calle. Doña Chole salió a ayudar y luego los vecinos se nos sumaron y pasamos la mañana entera buscándola. Mi papá ya iba a ir a la delegación cuando yo me acordé. El cuarto de mis papás. Seguro nadie había revisado el ropero. Abrí la puerta de un empujón. La cama estaba tendida, el buró ordenado, todo en su lugar, pero el ropero viejo de madera, ese que siempre crujía y que mi mamá tenía cerrado con un candado porque guardaba sus cosas de valor, estaba abierto. Me acerqué temblando y jalé la puerta. Adentro, entre la ropa doblada y las cajas de zapatos, estaba mi hermana, acurrucada en el fondo con los ojos cerrados abrazando algo contra el pecho. «Sophie», susurré. Abrió los ojos, me miró y sonrió con esa sonrisa que yo estaba seguro que no era la de ella. «Estaba jugando con mi amiga», dijo y señaló a su lado. Ahí no había nadie, pero cuando Sofía salió del armario, vi lo que apretaba contra su pecho. Un puñado de cabellos largos, negros y brillantes enredados entre sus dedos. Cabellos que no eran de nadie de la casa. Cabellos que cuando mi mamá los vio se persignó y empezó a rezar en voz baja, mientras mi papá cerraba el ropero con llave y se guardaba la llave en la bolsa. Esa noche nos fuimos a dormir todos juntos a la sala. Mi mamá no quiso soltarnos. Mi papá puso una veladora entre la entrada y el pasillo, pero yo no pude dormir. Estuve despierto toda la noche escuchando, y justo antes de que amaneciera, cuando el silencio era ya muy profundo, la escuché. El roce otra vez, pero no venía del pasillo, venía del sillón donde dormía Sofía. Grité con toda mi fuerza cuando vi una mano que le acariciaba el cabello. Después de eso, Sofía se puso muy enferma. Le empezó a dar fiebre y casi no podía comer. Mis papás la llevaron al médico, pero no encontraron qué tenía. Al final mi mamá le contó al médico lo del ropero, los cabellos y todo lo demás. Y aunque él seguro pensó que era una señora supersticiosa, le comentó que a lo mejor era una buena idea que nos fuéramos de ese departamento. Le dijo que quizá era la reacción de mi hermana porque no quería vivir ahí. Y sí, en cuanto nos mudamos a unas cuadras de ahí, Sophie se empezó a recuperar. Ahora cuando le pregunto sobre ese tema dice que no se acuerda. Y hasta mis papás siempre se refieren a esa época como cuando Sophie tenía a su amiga imaginaria. Pero yo estoy seguro de que eso ni era su amiga, ni era imaginaria tampoco. ¿Usted qué cree? ¿Sophie se sugestionó y fue por eso que empezó a enfermar? ¿O de verdad había algo en la casa? Algo que ni los médicos ni los papás podían detectar. Si usted, como Sebastián, tiene una historia, no olvide enviarla a entrelasombras08@gmail.com y nos vemos en más historias entre las sombras.